Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, si recibiste este video es porque seguramente me consultaste o nos consultaste en el Instagram, en nuestras redes de Conexión Valencia, acerca del proceso de alquiler aquí en la ciudad. Nosotros trabajamos con un servicio que se llama Servicio de Relocación, que es un servicio que lo brindamos puntualmente para migrantes. ¿Cuál es el objetivo de este servicio? Que las familias puedan, desde Argentina o desde cualquier lugar del mundo en el que estén, alquilar el piso en Valencia, en el cual van a llegar desde el primer día a ese piso, se van a poder empadronar y hacer todos los trámites subsiguientes. Ahora bien, alquilar un piso a distancia representa un gran desafío para la mayoría de las familias, principalmente por todo lo que ahora en este video vamos a ir desarrollando e ir hablando. Pero básicamente la distancia, justamente, el no estar presente aquí en la ciudad, hace que sea el primer impedimento. Nosotros funcionamos como un intermediario, no somos una inmobiliaria. Conexión Valencia no es una inmobiliaria. Nosotros somos asesores, asesoramos a inversores, gestionamos alquileres, pero además también trabajamos con migrantes buscando su alquiler, su primer alquiler en la ciudad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el primer alquiler en Valencia? Bueno, ese primer alquiler no solo tiene un gran significado desde el punto de vista emocional, sino que además es el que nos va a permitir poder hacer el primer trámite, el trámite digamos que es la base de todos los demás, que es el empadronamiento. Aquí en la ciudad de Valencia lo que se solicita para poder empadronarse es un contrato de alquiler de 6 meses o más. Con lo cual, con cualquier contrato que cumpla este requisito, podrás empadronarte con el contrato y con tu pasaporte en el ayuntamiento sin ningún inconveniente. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil este primer alquiler? Bueno, resulta que los migrantes, todos, nosotros inclusive, al llegar en líneas generales no contamos con una nómina española. ¿Qué es una nómina? Es un recibo de sueldo español. La mayoría de los migrantes llegamos a instalarnos en la ciudad, a hacer nuestra documentación, a generar algún negocio o a hacer búsqueda de empleo o a estudiar o lo que fuera, y obviamente quizás al principio no tenemos esta primera nómina. Inclusive sucede en el caso de la gente que viene con un contrato de trabajo, que quizás tiene un precontrato, o sea, una carta de intención de una empresa que lo quiere contratar, pero aún no tienen nómina. ¿Y por qué resulta tan difícil ese primer alquiler sin nómina? Bueno, aquí primero vamos a hablar sobre los tipos de contrato para que ustedes se puedan contextualizar en qué tipos de contratos se manejan en España en general, pero en Valencia en particular, y por qué es tan importante la nómina. Aquí en la ciudad tenemos dos tipos de contratos principales. Por un lado están los contratos temporales de alquiler, que están regidos por turismo. Esos contratos pueden ser, según lo establezca cada propietario, de duración de un día hasta 11 meses, por el tiempo que el propietario estipule. Y por el otro lado están los contratos de alquiler de toda la vida, los contratos largo plazo o de larga duración también se los llama, que son contratos de 12 meses, de un año, que de manera automática, si el propietario no se opone y yo como inquilino quiero seguir quedándome en ese piso, puedo renovar de manera automática ese contrato hasta 5 años si el que me alquila es un particular, o 7 años si el que me alquila es una empresa, sin hacer ningún cambio de contrato, sin nada, simplemente expresando mi intención de quedarme en el piso. Si las dos partes están de acuerdo, el contrato continúa, pagando casi lo mismo durante los 5 o los 7 años, porque bueno, en un contexto en el que prácticamente no hay inflación, es muy poquito lo que se indexa en los alquileres. Inclusive en muchos casos los propietarios juntan 2 o 3 años y de repente dicen, bueno, después de 3 años te aumento 10 euros el alquiler o 20 euros. Es realmente muy poco significativo el impacto en el costo del alquiler. Ahora bien, para que te alquilen con un contrato normal de alquiler de un año, que se va a extender hasta 5 años si yo lo quisiera, o 7 si el que me alquila es una empresa, ¿qué es lo que tengo que presentar? Bueno, una nómina, un recibo de sueldo español que tiene que cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, que tenga más de 3 meses de antigüedad en ese trabajo, porque obviamente aquí, al igual que por ejemplo en Argentina, los primeros 3 meses está a prueba. La nómina tiene que superar en 3 veces el costo del alquiler que voy a abonar. Por ejemplo, si yo voy a alquilar un piso por 500 euros, mi nómina debería ser en teoría superior a 1.500 euros. Y además, en muchos casos piden que el contrato sea ilimitado, porque si yo tengo un contrato con limitaciones, bueno, no pasa en este caso la mayoría de los seguros de impagos. En algunos casos inclusive piden una antigüedad mayor a un año.
Depende del tipo de seguro que contrate el propietario. ¿Y por qué los propietarios contratan seguro de impagos? Bueno, porque en muchos casos se da que de buena fe el propietario le alquila a un inquilino que en teoría trabaja, que en teoría va a pagar todos los meses, y de buenas a primeras esta persona deja de abonar y el seguro de impagos cubre al propietario desde el momento en el que se da el primer impago hasta que se produce el desahucio, dependiendo después, bueno, no nos vamos a meter en profundidad respecto del tema de seguro de impagos, pero bueno, después hay seguros que cubren por más tiempo, menos tiempo, pero en sí es una seguridad para el propietario de que en caso de que se presente un impago, o sea que vos como inquilino dejes de pagar, alguien le va a cubrir esas mensualidades. Ahora bien, si no tengo nómina española, ¿cómo puedo hacer para pasar el seguro de impagos? Bueno, otra opción que se puede presentar es la de tener avalistas, que sería una figura muy similar a la que nosotros utilizamos en Argentina como los garantes. Son personas que con su nómina, con su recibo de sueldo, van a respaldar mi alquiler. Ahora bien, en ese caso suceden dos cosas. Primero, que no todos los propietarios aceptan avalistas. En muchos casos te dicen, no, directamente yo quiero que el inquilino tenga nómina propia. Y por el otro lado también lo que sucede es que en muchos casos el seguro de impagos considera que el avalista, además de ser aval de mi departamento, tiene un montón de otros gastos, quizás su propia hipoteca, su propio renting del coche, y quizás también con su recibo de sueldo ha salido, como aval de su propio alquiler. Con lo cual el monto que van a pedir en el caso de los avalistas es superior. Si a mí como inquilino me piden que mi sueldo sea 3 veces el monto de alquiler, para el avalista van a pedir que por lo menos sean 4 o 5 veces ese monto. Se pueden juntar varios avalistas, se pueden juntar 2, 3, 4 personas que presentando sus recibos puedan llegar a la suma que el seguro de impagos está solicitando. Pero ya les digo, es una opción que no todos los propietarios aceptan. Si bien pasa el seguro de impagos, no todos lo aceptan. Ahora bien, si yo no tengo nómina en España, no tengo avalistas, ¿qué otras posibilidades me quedan? Bueno, hay una posibilidad intermedia que es el aval bancario. El aval bancario funciona de la siguiente manera. Si yo tengo una cuenta abierta en España en la que tengo fondos suficientes, puedo pedir este aval, que es el congelamiento de los fondos, que los fondos son generalmente el equivalente a 12 meses de alquiler, a favor del propietario. Es una especie de cheque que no es tal, es como un papelito en el que se le asigna, el banco asigna esos fondos a disposición del propietario en el caso que se dé un impago con el alquiler. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Yo el dinero lo voy a seguir viendo en mi cuenta, no lo voy a poder tocar, no lo voy a poder gastar, pero lo voy a poder ver. En algunos casos, inclusive algunos bancos me permiten que ese dinero lo invierta a través de activos financieros, pero no puedo hacer ningún tipo de uso de ese dinero. Queda congelado a favor del propietario. Durante el tiempo que yo estoy en el piso, voy pagando todos los meses mi mensualidad, lo normal. Cuando se finaliza el contrato de alquiler, se extingue el aval. En el caso de que se produzca un impago, el propietario va a ir con ese papel al banco y va a ejecutar el aval. O sea, se va a cobrar los meses de alquiler que yo le deba. Esta opción tampoco la aceptan todos los propietarios, pero bueno, es una alternativa más como para ofrecerle una garantía o un reaseguro al propietario respecto del pago del alquiler. El gran impedimento que se encuentran los migrantes es que en muchos casos no tienen abierta la cuenta bancaria al momento de llegar. Entonces esto resulta un poco un impedimento. ¿Cuál sería la opción, digamos, que nos queda? La que nos queda. La que nos queda es adelantar pagos de alquiler o dar algún tipo de aval en metálico. Esto obviamente ustedes entenderán que es como una especie de pirámide invertida, en la que si tengo nómina española que cumple con todos los requisitos puedo acceder al 100% del mercado de alquiler, y a medida que yo no voy cumpliendo con los requisitos, no tengo nómina propia, no tengo avalistas, no tengo aval bancario, las posibilidades se van achicando. ¿Cuánto se achican? Muchísimo. El mercado de alquileres en los cuales se pueden adelantar pagos o dar un aval en metálico para poder ingresar sin nómina, o sea que funcionen sin seguro de impagos, es menos del 10% de los alquileres que hoy están, disponibles. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando generalmente se habla de adelantar pagos, no hablamos de contratos de largo plazo, hablamos generalmente de contratos de corto plazo. ¿Por qué? Porque son contratos que el propietario puede hacer, por ejemplo, por 6 meses o por 11 meses, y yo los puedo cancelar en la totalidad. Entonces el propietario se queda tranquilo de que no se va a producir un impago porque yo ya el contrato se lo pagué por completo. Entonces, si tuvieras que adelantar los pagos de alquiler,
¿Qué otros conceptos deberías abonar? Bueno, en cualquiera de los casos lo que siempre se abona es la comisión inmobiliaria, que es el equivalente a un mes de alquiler masiva. Pisos de propietarios, la verdad es que de un tiempo a esta parte prácticamente no hay. En el segmento de casas podemos encontrar sí más propietarios que ofrecen sus casas en las afueras, en las urbanizaciones que rodean a Valencia, pero en lo que es pisos y en lo que es Valencia Centro y zonas aledañas es bastante complicado conseguir pisos de propietarios. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias muchas veces para captar a esos propietarios, captar esos pisos, lo que le ofrecen al propietario es no pagar la comisión inmobiliaria, únicamente se la cobran al inquilino, o sea, a ustedes. Con lo cual pasa en muchos casos que van a ver, hay pisos que están publicados por 5 o 6 inmobiliarias y uno diría, uy, qué desesperación tiene esta persona para alquilar. No, no pasa por ahí, pasa porque las inmobiliarias llaman al propietario, le proponen publicarlo y como el propietario no tiene ningún gasto ni tiene que pagar nada porque no le van a cobrar la comisión, los deja que publiquen su propiedad. Así que la comisión inmobiliaria masiva prácticamente en el 99,9% de los casos se termina abonando. Además, los propietarios son muy desconfiados de los migrantes. En líneas generales, los propietarios quieren asegurarse de tener inquilinos solventes y por lo tanto piden nómina española. Esto es en la generalidad de los casos, obviamente después hay que ver la particularidad de cada uno, pero en líneas generales esto es lo que se presenta en el mercado. Por otro lado, también vas a pagar un mes de fianza. Esto te lo van a pedir siempre en todas las propiedades sin importar el tipo de contrato que hagas. Entonces, pagos por adelantado o aval. El aval metálico funciona de la misma manera que un aval bancario, con la diferencia que el dinero, en vez de tenerlo vos en la cuenta bancaria, lo va a tener el propietario. La fianza funciona de la siguiente manera. Se le da al propietario el equivalente a un mes de alquiler y el propietario queda a consigna de ese mes de alquiler hasta que finaliza el contrato. Cuando el contrato finaliza, si la persona ve que no se realizó ningún daño en la propiedad, no quedó ningún servicio impago, les devuelve ese mes de alquiler. En el caso de los contratos de corto plazo, en relación a la fianza, el propietario no está obligado a depositarlo en Hacienda, en la Generalitat Valenciana. En el caso de los contratos de largo plazo, como los tienen que declarar en Hacienda, sí es la Generalitat quien va a quedar en posesión de ese mes de fianza y quien les va a devolver el dinero al finalizar el contrato si el propietario asegura que no se realizó ningún daño ni ningún, digamos, perjuicio en la propiedad. Ahora bien, puede ser que en algunos casos también los propietarios pidan lo que se llaman reaseguros o garantías adicionales. La ley de arrendamientos urbanos, que es la que rige los alquileres, estipula que además de la fianza, algunos propietarios pueden pedir hasta 2 meses adicionales en concepto de reaseguros adicionales o garantías adicionales que figuran de esta manera en los contratos de alquiler. ¿Y por qué se pueden pedir? Bueno, en muchos casos porque hay mascotas o porque hay niños pequeños y entonces el propietario tiene miedo que realicen algún daño en la propiedad, que rompan algo, o por ejemplo porque el departamento es muy nuevo, es un departamento que está refaccionado a estrenar y entonces el propietario quiere cubrirse por cualquier daño que se pueda producir en la propiedad. A veces no hay motivo por el cual lo pidan, pero lo piden igual. Entonces, en algunas propiedades puede ser que te digan que tienes que pagar fianza y te van a decir que tienes que pagar 2 o 3 meses de fianza. Y uno diría, bueno, pero si la fianza es solo un mes, sí, un mes figura en concepto de fianza y el resto en concepto de reaseguros adicionales. En cualquiera de los casos es dinero que te lo van a reintegrar al finalizar el contrato. ¿Qué más se paga además de los meses adelantados? Además de la comisión inmobiliaria masiva, además de la fianza y de las garantías adicionales, nada más. Eso sería todo. Obviamente, en el caso de que adquieras un servicio como el nuestro, se abona también ese servicio. Pero si no, esto es lo único que deberías abonar para ingresar a un piso, ya sea con contrato de corto plazo como de largo plazo. Cuando hablamos de adelantar pagos de alquiler, también les mencioné que había una figura que era el aval metálico. ¿Cómo funciona? Bueno, en el caso de los propietarios que quieren sí o sí hacer un contrato de largo plazo, puede ser que en algunos casos ofrezcan la posibilidad de, en vez de adelantar pagos de alquiler, dejarle a consigna al propietario el equivalente, por ejemplo, a 6 meses de alquiler en concepto de aval. El propietario entonces se queda con el aval de esos 6 meses, se paga la comisión inmobiliaria, se paga la fianza y se paga el mes en curso. Y después uno irá pagando mes a mes, alquiler normal.
En tanto, el propietario tiene siempre 6 meses de alquiler en su poder. Y si se llega a dar algún impago, bueno, puede cobrárselo de esos meses de alquiler que tiene. En el caso de que no se produzca ningún impago, al finalizar el contrato, el propietario les devolvería este dinero que ustedes le dieron en concepto de aval metálico. Se llama así cuando uno lo da en cash. ¿Cómo trabajamos nosotros en la búsqueda de los alquileres, en la búsqueda de pisos? ¿Y cómo podemos ayudarte si vos estás fuera de la ciudad para que alquiles y llegues desde el día número 1 a ese primer piso de alquiler? Bueno, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una videollamada con vos en la que nos vamos a reunir y nos vamos a conocer y me vas a contar cuál es tu situación migratoria, cuándo tenés planificado venir, cuántos son de familia, si vienen con mascotas, si no, y vamos a armar el perfil de la propiedad. Me contarás ahí cuántas habitaciones necesitas, cuántos pisos estás dispuesto a subir por escalera, si tenés algún requerimiento especial respecto de alguna zona, respecto de alguna comodidad particular que necesites que tenga el piso. En función a eso, nosotros vamos a armar lo que se llama el perfil de la búsqueda. El paso número 2, después de armar el perfil de la búsqueda y hacer esta primera videollamada en la que además te pido que te saques todas las dudas que tengas respecto al proceso. Es muy importante, este proceso se da en un marco de confianza. Entonces es súper importante que vos entiendas muy bien cómo va a funcionar la búsqueda y cómo estamos trabajando para vos, cómo lo hacemos, cómo nos manejamos, cómo se maneja aquí el mercado de alquiler para que no haya sorpresas y para que vos también puedas setear tus expectativas. Entonces, el paso número 2 es el trabajo en conjunto. Por un lado, te vamos a pedir a vos que nos envíes un listado con todas las publicaciones que ves en los portales, Fotocasa, Idealista, Habitaclia, el portal que quieras, 1000 anuncios, hay un montón, pisos.com, casas.com, busca donde vos quieras. Lo importante es que encuentres propiedades que te gusten muchísimo. ¿Y por qué hacemos esta llamada de atención de que sean pisos que te gusten muchísimo? Porque nosotros con los pisos que nos envían los clientes vamos a fondo con el trabajo para tratar de conseguir convencer al inmobiliario y convencer al propietario de que pueda acceder a alquilar con la modalidad que vos necesitas y de la forma en la que es más conveniente para vos. Con lo cual sería una pérdida de tiempo tanto para ustedes como para nosotros si esos pisos no son realmente de tu agrado o no son el plan A. Si tenés algunos pisos que te parece que pueden andar pero no estás del todo convencido, yo te recomiendo que lo guardes como un plan B, pero que a nosotros nos envíes en una primera instancia todos los links, por lo menos 20 o 30 links para comenzar, que sean plan A, que sean pisos que te encantan y que en caso de poder avanzar estarías dispuesto a alquilar. Por el otro lado, nosotros también vamos a inyectar en el mercado el perfil de la búsqueda. ¿Por qué? Porque hay muchísimas inmobiliarias con las que ya hemos trabajado, a las que conocemos, que saben que ayudamos a migrantes a buscar este primer piso sin seguro de impagos y con todas las condiciones que generalmente nos toca buscar, que suelen ser las más difíciles del mercado. Y están en conocimiento de que nosotros hacemos este tipo de búsquedas y nos ayudan. ¿Cómo nos ayudan? Bueno, ellos conocen a los propietarios y saben qué propietarios pueden estar más proclives o más accesibles para alquilar con este tipo de modalidad. También nos avisan cuando ingresan pisos nuevos que responden a la búsqueda, muchas veces inclusive antes de que salgan publicados en los portales. Con lo cual, nosotros por un lado vamos a estar llamando a todo el listado de los pisos que vos nos enviaste y por el otro lado te vamos a estar enviando todos los pisos que van surgiendo como oportunidad y que responden a la búsqueda. Obviamente armamos, cuando se confirma, digamos que comenzamos a trabajar juntos, un grupo de WhatsApp en el que está Pablo, estoy yo y vas a estar vos con la gente que te acompañe, tu esposa, tu esposo, quien sea que te acompañe en esta gran aventura de migrar para que puedan estar al tanto de todas las novedades respecto del piso. Empezamos con los llamados, empezamos a enviarte propuestas de diferentes propiedades y van a empezar a surgir cosas. A través de este grupo los vamos a mantener al tanto. Esta propiedad no se puede porque pide seguro en pagos, esta propiedad no se puede porque, por ejemplo, no acepta mascotas o no acepta niños o no está disponible en la fecha en la que vos estás viajando, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí van a surgir también oportunidades que responden a lo que estabas buscando y en ese caso te vamos a invitar a hacer una visita en el piso. El paso número 3 entonces sería la visita personal en el piso. ¿Qué cosas revisamos cuando vamos a hacer la visita personal?
Revisamos primero que nada el barrio, las inmediaciones, si hay estaciones de metro cerca, si hay estaciones de bus, si es una zona con comercios, cuál es la impronta de la zona, si de repente vemos algo raro te lo avisamos, si de repente vemos que la zona no es muy linda te ponemos sobre aviso. Generalmente lo que tratamos de hacer es mostrarte un poco las inmediaciones como para que también puedas visualizar cómo sería tu vida en ese piso. Lo segundo que vemos es el edificio, la finca, cómo está, en qué condiciones, cómo es el acceso, si tiene ascensor, si tiene escalera, todo respecto de la finca. Luego de revisar la finca, lo tercero que revisamos es el piso en particular. Te cuento que aquí es muy habitual encontrar pisos tanto vacíos como semi-amoblados o amoblados. En líneas generales nosotros a los migrantes les recomendamos siempre avanzar con pisos que ya estén amueblados porque es más fácil. Realmente llegas desde el día 1 y ya tenés las camas, tenés el sillón, la mesa, todo lo que necesitas para arrancar con tu vida. Pero en algunas oportunidades sucede que se dan oportunidades con pisos que están semi-amoblados. ¿Qué significa semi-amoblados? Bueno, depende de la propiedad. Hay propiedades que, por ejemplo, solo tienen la nevera y el lavarropas y no tienen el resto del mobiliario y le llaman semi-amoblados. O, por ejemplo, solamente tienen las camas, pero no tienen un sillón o no tienen la mesa. Depende de cada propiedad. Semi-amoblado significa que tiene algunos muebles, pero otros no. Habría que ver en cada caso si te sirve para lo que estás buscando o si te conviene el precio en relación a lo que falta y quizás lo puedes comprar. Depende del caso particular de cada propiedad y de cada familia. Por el otro lado están los pisos que están vacíos, sin ningún tipo de mobiliarios. En ese caso es un poco más complicado porque generalmente, por ejemplo, la heladera no está o el lavarropas no está y eso hace que tengas que comprar cosas muchas veces a la medida del piso y si no es un lugar en el que te vas a quedar de forma permanente, puede resultar un gasto innecesario. Con lo cual, cuando vamos a la propiedad, lo que revisamos es si tiene buena iluminación, si tiene buena ventilación, si tiene calefacción, qué tipo de calefacción tiene, si es calefacción central, si es aire acondicionado frío-calor, si las ventanas son ventanas Climalit, o sea con vidrio doble, o si son ventanas que son viejas, que no tienen buena aislación térmica y acústica. Vemos los pisos, el piso literal. Vemos obviamente cómo está el mobiliario, si la cocina está equipada, qué tipo de equipamiento tiene. Respecto de los servicios, muchas veces nos preguntan por el tema de las garrafas, lo que acá se llaman las bombonas. Bueno, es muy habitual en la ciudad de Valencia ver que en las cocinas se tiene garrafa y que en muchos casos inclusive la garrafa también se utiliza para calentar el agua del termo. Lo que aquí también le llaman butano o gas butano, lo van a ver así en las publicaciones de los pisos. Es muy frecuente, muy habitual, si bien hay una parte de la ciudad que tiene lo que se llama gas ciudad, o sea la red de gas natural, no todos los pisos lo han conectado. Ahora bien, entonces podemos encontrar pisos que tengan gas ciudad solamente para el agua o para el agua y para la cocina. Hay pisos que directamente tienen todo eléctrico, no tienen nada a gas. Hay otros que tienen bombona y eléctrico, depende del caso de cada piso y esto también lo revisamos cuando hacemos la visita. Vemos el tema de los colchones, en qué condiciones están, el espacio de guardado, cuál es el espacio de guardado, si hay olores raros, si hay olor a tabaco, a marihuana, a encierro, a humedad, si el piso está en buenas condiciones o no y si escuchamos ruidos también del resto de los vecinos del edificio. En muchos casos a veces los edificios son muy ruidosos por diferentes motivos y bueno, en ese caso también lo advertimos. Tanto sea en el barrio, en el edificio, como en el piso en particular, vamos a armar videos y vamos a armar fotos que te las vamos a estar enviando. Si el piso te gusta y querés avanzar, el siguiente paso es la seña del piso. Se seña generalmente con el equivalente a un mes de alquiler, que bien queda a posterioridad como pago de la fianza o como pago de la comisión inmobiliaria. Después se pasa a la instancia de la elaboración del contrato, que lo hace la inmobiliaria. Nosotros chequeamos siempre el contrato. En el caso de que te lo envíen de manera directa por la protección de datos personales, nosotros generalmente pedimos que nos lo reenvíen para poder chequear la referencia catastral, que los datos personales de ustedes estén bien para que se puedan empadronar sin ningún problema. Y además chequeamos que todo lo que se haya hablado y acordado con el propietario y con la inmobiliaria esté claramente expresado en el contrato. El día que llegan a Valencia,
lo que se hace es reunirse, generalmente la reunión es en el piso, con el propietario y la inmobiliaria y se hace la firma del contrato. A veces el contrato se puede firmar con anticipación, con firma digital, y si no, se firma directamente el día que llegan, con lo cual desde el momento 1 en el que están en Valencia pueden tomar posesión del piso y estar durmiendo y quedándose ya en ese departamento, y si quisieran y tomaran, por ejemplo, turno para empadronarse para el día siguiente, podrían hacerlo. ¿Qué se paga cuando se firma el contrato? Lo que se haya acordado, los meses de anticipación o el aval metálico, la comisión inmobiliaria masiva, y en el caso de la fianza, si quedó como parte de pago, digamos, lo que pagaste de seña como fianza, ya está pago, y si hay que pagar alguna fianza adicional, o sea, estos reaseguros adicionales de los que hablamos antes, se abonan también en ese momento. Generalmente los propietarios no manejan efectivo, con lo cual te van a pedir que hagas una transferencia bancaria, y en el caso de que no tengas cuenta en España y no la puedas hacer, podés hacer un depósito en cuenta previo a la firma del contrato. Algunas advertencias y algunos comentarios respecto a este proceso. El mercado de alquiler aquí en Valencia es ultra, mega, mil dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil que una propiedad se encuentre más de 10 o 15 días publicado en alquiler. Los departamentos vuelan. ¿Por qué? Porque hay mucha más demanda que oferta. Y por el otro lado también resulta que en esta instancia en particular, de este año, digamos, de pandemia y pospandemia, nos encontramos con muchísimos migrantes, no solamente de Argentina, sino de todos lados, que están llegando a la ciudad. Con lo cual hay muchísima gente buscando pisos que ofrezcan estas condiciones de poder, por ejemplo, adelantar pagos de alquiler. Con lo cual, primero, decirles que no se desmoronen emocionalmente si ven que de repente de 20 a 25 pisos solo se pueda avanzar con 1, 2 o 3. Es lo normal, es la media, es lo esperable. Generalmente la gran mayoría va a pedir seguro de impagos, y esos pisos quedan completamente fuera de la ecuación. Por el otro lado, instarlos a que piensen en este primer piso como un piso de desembarque. Quizás no es el piso de tus sueños, o quizás sí, nos ha pasado con clientes que están súper encantados con el piso, pero en el caso de que no lo sea, chequea que tenga lo que necesitas. Lo que necesitas es que esté bien conectado, que sea un piso cómodo y que sirva para lo que lo necesitas, que es para vivir, para instalarte, mandar los chicos al cole en el caso de que tengas chicos, poder tener un lugar donde iniciar tus trámites y dar tus primeros pasos dentro de la ciudad. Si después el piso te encantó y te querés quedar, buenísimo, que es el caso de muchos de nuestros clientes que están enamorados de sus pisos, pero a veces pasa que quizás, por ejemplo, la decoración no es tan moderna, o hay algún detalle del piso que uno lo tiene que pasar por alto, porque la realidad es que al no haber tanta propuesta de pisos que se puedan alquilar adelantando pagos, uno tiene que priorizar unas cosas por sobre otras, y a veces tener todo es un poco difícil. Con dinero todo se soluciona, por supuesto, pero cuando el presupuesto es un poco más acotado, bueno, a veces uno tiene que dejar de lado algunas pretensiones para poder satisfacer otras. Eso por un lado. Después, por otro lado, que tengan en cuenta que al ser un mercado tan dinámico, es muy probable que hoy vayamos a ver un piso y mañana ya no esté, porque lo haya aseñado otra familia. Con lo cual, lo que siempre les sugerimos, por su bien, es que el proceso sea lo más rápido posible, en el sentido de que cuando se va a visitar una propiedad, o cuando hay una propuesta de que se puede visitar una propiedad, avancemos rápidamente con la respuesta, y en el caso de que se quiera señar, se señe también rápidamente para no perder la oportunidad, más que nada porque todo implica tiempo y también ilusión. Del otro lado, uno a veces ve un piso, le gusta, se ilusiona, ya se hace la idea de vivir ahí, y quizás si tardaste 2 o 3 días en decidir si le ibas a señar o no, lo pudieron haber señado otras familias, y bueno, se pierde la oportunidad. Tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con envío de dinero, en el caso de los que no tienen cuenta en el exterior, generalmente se hace a través de Western Union, ya sea el pago de nuestra comisión, digamos, o el pago de la seña. Se hace todo a través de Western Union. Western Union acepta únicamente pesos, no les va a aceptar moneda extranjera, con lo cual, cuando empiecen a estar en este proceso de búsqueda de piso, traten de tener el acopio de los pesos necesarios para hacer el envío del dinero rápidamente. Por otro lado, también decirles que aquí en Valencia, la verdad es que salvo 3 o 4 zonas, que obviamente esto después lo podemos charlar en la videollamada, salvo esas zonas puntuales, el resto de Valencia está muy bien conectado, es bastante similar en cuanto a características arquitectónicas, salvo
algunos lugares que destacan, como el casco histórico, que tiene una impronta muy San Telmo, o el barrio del Cabañal, que tiene una impronta muy como La Boca, pero digamos, el resto de los barrios de Valencia son bastante similares y bastante lindos y bien conectados, con lo cual yo les diría que en esta primera instancia no se obsesionen con el tema de los barrios. Uno no siempre va a alquilar donde quiere, sino donde se consigue y donde puede, con lo cual no se limiten, por lo menos en esta primera instancia de búsqueda, a buscar en un barrio en particular, porque aparte acá un barrio mide 6, 7, 8, 10 cuadras, con lo cual te estás limitando a un radio muy muy chiquitito de espacio. La ciudad es pequeña ya de por sí, así que tengan en cuenta que el tema de los barrios es como para ir viéndolo. Muchas veces hay barrios que son como un signo de interrogación, que no están ni tan mal, pero hay quizás algunas cuadritas que no son tan lindas. Y bueno, uno después cuando hace la visita también puede ir viendo las inmediaciones y separando un poco la paja del trigo. Respecto de la conectividad en la ciudad, se pueden conectar mediante metro de forma muy rápida, fácil y económica. Siempre les sugiero que traten de tener alguna estación de metro, por lo menos en un radio de 10, 15 minutos de la propiedad, como para poder conectarse rápido. Pero también tenés el Renfe Cercanías, que es un poco más caro y menos frecuente, pero que también te conecta con algunos de los ayuntamientos linderos. Y el bus que va por toda la ciudad, diferentes líneas de bus que conectan toda la ciudad y que también pueden ser muy cómodos para moverte. Aquí las bicis se usan muchísimo, también los patinetes. El tipo de vida que se hace es una vida mucho más libre y mucho, digamos, más en un marco de más seguridad, con lo cual, bueno, moverse en bici, en patinete, en moto es muy habitual y muy seguro aquí en la ciudad de Valencia. Respecto de los ayuntamientos linderos, hay como un mito, si se quiere, de que las propiedades que están en los ayuntamientos de alrededor son más económicas. Bueno, no siempre se da de esa manera. Los ayuntamientos que están muy bien conectados, si los pisos están cerca de las estaciones de metro, por ejemplo de Paterna, por ejemplo de Quart de Poblet, de Manises, de Las Rosas, de Torrent, bueno, los precios son bastante similares, a veces no cambian tanto en relación a lo que se ofrece en la ciudad de Valencia. Lo que sí tenés en los ayuntamientos linderos es que el empadronamiento es mucho más fácil y más rápido. En la ciudad de Valencia tenés que sacar el turno más o menos con un mes de anticipación, y en los ayuntamientos de alrededor quizás conseguís de una semana para la otra, o en 10, 15 días se consigue turno para empadronarse. Va más que nada en gustos personales, pero bueno, tengan en cuenta que tampoco en el caso de este primer alquiler, que sería adelantando pagos o, por ejemplo, teniendo un aval bancario, los montos de los alquileres son bastante similares, arrancan todos de 650 aproximadamente para arriba. Y ustedes me dirán, bueno, Luz, pero veo en los portales que hay un montón de propiedades de 450, 500, 550 que están publicadas en alquiler. Sí, perfecto, pero esas propiedades, en líneas generales, en el 99,9% de los casos, son propiedades que piden seguro de impagos, porque los propietarios prevén un inquilino de largo plazo y no le van a alquilar de largo plazo a gente que no sea solvente, que no tenga nómina. Entonces, en ese caso, generalmente de esas propiedades quedamos afuera. La verdad es que el trabajar aquí en el mercado de alquiler es bastante complicado. Esta situación de conseguir el alquiler a veces resulta muy estresante para las familias, por eso les ofrecemos nuestra ayuda, les ofrecemos nuestro trabajo, que lo hacemos con todo el corazón, porque bueno, nosotros también hemos estado del otro lado y sabemos todas las angustias y las incertidumbres que se viven cuando uno está por migrar. Y creemos que realmente es un alivio muy grande poder tener resuelto el tema del alquiler. El trabajo nuestro comienza un mes antes de que lleguen a la ciudad. ¿Por qué un mes antes y no con más anticipación? Y porque el mercado es tan dinámico que sería imposible para nosotros poder, digamos, reservar un alquiler con 3 meses de anterioridad. Ningún propietario accedería a reservar un lugar para una persona que llega en 2 meses, por ejemplo, porque lo quieren alquilar ya, porque lo pueden alquilar ya, porque hay demanda de alquileres como para alquilarlo esa misma semana. Con lo cual, generalmente arrancar con 20 días o un mes de anticipación sería el tiempo más que adecuado como para comenzar a hacer la búsqueda, empezar a ver los pisos, ver el perfil de pisos que a ustedes les gustan, arrancar con las primeras visitas, ir viendo cómo resulta esta búsqueda.
En líneas generales, es un placer para nosotros poder ayudarlos y poder ver que están felices en el piso que les hemos conseguido. Así que no duden en consultarnos cualquier cosa que requieran. Y en el caso de que hagamos la videollamada, lo que sí les pido es que se anoten todas las preguntas que tengan, que con mucho gusto se las vamos a resolver. Bueno, un cariño. Adiós.